Hola a todos y todas, mi nombre es Janaína Hirata, soy la coordinadora de GADRES, la Alianza Global para la Reducción del Riesgo de Desastres y Resiliencia en el sector de educación, y hoy les voy a acompañar en el módulo 8. El módulo 8.3 de planificación de la acción para la implementación del marco integral de la seguridad. Y vamos a ver la clase 8.3, que son los objetivos e indicadores para medir la implementación del marco integral de seguridad escolar. El resumen del módulo es los objetivos e indicadores para medir la implementación del CSSS. Es fortalecer la implementación del marco integral de seguridad escolar, apoyar las autoridades nacionales y subnacionales, capacitar las autoridades educativas para recopilar datos, orientar las autoridades educativas de todos los niveles, proporcionar aportes a los esfuerzos globales para armonizar y racionalizar y priorizar un número manejable de objetivos e indicadores, e informar sobre el contenido de la evaluación de la seguridad escolar integral, que es un conjunto de herramientas no técnicas y técnicas. Miremos ahora algunos ejemplos de los objetivos de salida. Primeramente, es importante decir que todos los indicadores tienen que estar desglosados por sexo, edad y discapacidad. Y también, cuando posible, por tipo de amenaza, ataque, estudiante, personal de educación, primaria, secundaria, primaria, postsecundaria. Ese desglose es bastante importante para entender el impacto. Entonces vamos a ver primero en los objetivos de salida. Tenemos un primer ejemplo que es el indicador 1, que es la minimización del número de muertes y lesiones debido al impacto de los peligros en las escuelas. Y al ladito van a ver que tenemos las medidas. En ese caso, la medida es el número de muertes y lesiones graves en las escuelas, como les mencionaba, de forma desglosada. Después tenemos otro objetivo de salida, que son el indicador 2, que es el mantenimiento de la continuidad educativa. Entonces acá hay una serie de medidas, por ejemplo, el número de días de cierre de la escuela debido a los impactos del peligro, el número de días de cierre de la escuela que recuperados mediante ajustes del calendario escolar, el número de estudiantes desplazados de la escuela. Entonces hay una serie de medidas para poder chequear ese indicador. Y acá, por ejemplo, cuando pensamos en qué significa una escuela afectada, entonces la definición es: escuelas afectadas son aquellas que requieren cierre por cualquier periodo de tiempo de más de 2 días. Los estudiantes afectados son aquellos cuya educación se interrumpe durante más de 5 días en un año escolar. También desglosado por sexo, edad y discapacidad. Entonces, esa es una definición también importante para saber cómo podemos hacer la recolección de datos. Una vez tengamos los indicadores de salida, también ahora vamos a mirar un poco los que son los indicadores de acuerdo con los 4 elementos. Entonces, acá son solamente algunos ejemplos para que ustedes puedan entender cómo funcionan los indicadores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos elemento del entorno habilitante. Después tenemos el indicador y después tenemos la medida. Entonces acá estamos básicamente mirando más al entorno propicio. Miremos el ejemplo. Miremos el ejemplo A4. Entonces ese indicador es: existe financiación para reducir los riesgos en el sector educativo. Y las medidas son: el presupuesto del sector educativo nacional incluye una asignación para la programación de la reducción de riesgo y la resiliencia. Otra medida: la educación de emergencia y otras fuentes de financiación están disponibles y pueden ser utilizadas por la Autoridad Educativa Nacional en una emergencia. Eso está vinculado, esas dos medidas son medidas que están vinculadas con la planificación. Entonces, cuando voy a mirar los indicadores, veo cómo esas medidas que deberían estar en la planificación me ayudan a mensurar si ese indicador de financiación para reducción de los riesgos en el sector educativo ha evoluido durante el tiempo de implementación del marco de seguridad integral. Entonces, ahí sería un ejemplo. Miremos un ejemplo del pilar 1, que está vinculado con establecimiento educativo más seguro. De nuevo, en la columna de medio están los indicadores y del lado derecho están las medidas. Ahí miremos el ejemplo B4.
En D4, ahí está también el objetivo, que está, las escuelas existentes se están haciendo más seguras sistemáticamente. Bajo ese objetivo, tenemos B4, que nos dije como se está dotando de recursos e implementando el plan de priorización para la mejora de las escuelas inseguras existentes. Entonces, ese es el indicador. ¿Cuál es la medida? La capacidad de construcción, los sistemas de control y la garantía de calidad y los recursos financieros se asignan para completar las mejoras necesarias en un plano de 20 años. Después tenemos otra medida, número y porcentaje de edificios escolares inseguros mejorados cada año. Entonces, claro, esas medidas también, de nuevo, nos van a ayudar a poder monitorear el indicador. ¿Se está dotando los recursos e implementando el plan de priorización para la mejora de las escuelas inseguras existentes? ¿Sí o no? ¿Cómo lo voy a hacer? Midiendo y haciendo una comparación a lo largo de los años para ver cómo el gobierno, juntamente con las organizaciones no gubernamentales, las comunidades educativas, están trabajando para que las escuelas inseguras existentes empiecen a caer de número. Entonces, eso también es un otro ejemplo en términos de establecimientos educativos más seguros. Vamos para el pilar 2. El pilar 2 va a enfocar en la gestión de desastres en las escuelas. Acá vamos a mirar el ejemplo de indicador C3. La autoridad educativa ha establecido y dirige un simulacro completo, celebrado anualmente en todos los niveles, para practicar la preparación de la respuesta y revisar los planes de RRM, basado en los escenarios previstos. Entonces acá también hay otras medidas, 3 medidas. Porcentaje de la escuela que participa, porcentaje de niveles administrativos que participan, los estudiantes participan en la planificación y revisión, ¿sí o no? Entonces esas medidas también nos van a ayudar a poder entender si el indicativo que está enfocado en temas de simulacros están avanzando o no. Y con base en eso, en ese avance o no avance, podemos identificar, por ejemplo, si hay necesidad de apoyar más a nivel local o a nivel regional para que las escuelas tengan esa capacidad. Entonces, tener nuestros datos también acaba facilitando el proceso de alocación de recursos de acuerdo con la necesidad de desarrollo de capacidad de determinada localidad. Ahora vamos a ver el pilar 3. El pilar 3 está enfocado en educación para la reducción de riesgos y la resiliencia. Entonces miremos al indicador D2. La autoridad educativa ha introducido el desarrollo sostenible, la acción climática, la reducción de riesgos y la educación para la resiliencia y los planes de estudios actuales. Acá hay 4 medidas distintas. Enfoquémonos en mirar juntos 2. Uno está en si se ha adaptado, se ha adaptado a nivel nacional un conjunto completo de habilidades y competencias para la reducción de riesgos de resiliencia. Y C, número y porcentaje de escuelas que han incluido la reducción y gestión de riesgos de desastres en la educación formal e informal en el último año académico. Entonces acá hay 2 medidas y esas medidas están directamente vinculadas al plan de estudio o currículo de las instituciones educativas. Eso siempre va a depender también si el gobierno tiene un currículo centralizado a nivel nacional o si está descentralizado a nivel regional. Entonces también es importante tener en cuenta que algunos de esos indicadores puede ser que pueden variar de acuerdo con el contexto y hay que adaptarlo de acuerdo con la estructura del gobierno y el tipo de modelo de gestión que tiene el gobierno cuando miramos a temas de políticas educativas. Antes de terminar la sesión, vamos a mirar rápidamente a una herramienta. Esta herramienta es básicamente los indicadores detallados del resultado del marco de seguridad integral. Entonces, ese es un borrador. Claro que siempre puede ser ajustado de acuerdo con el contexto, pero eso es para que ustedes puedan ver de forma más práctica cómo sería básicamente como ese modelo de recolecta de datos, ¿cierto?
Entonces miremos, por ejemplo, el primero indicador, minimización del número de muertes y lesiones debido a los impactos de peligros en las escuelas. Ahí vas a ver, está ahí también como la medida, entonces el número y porcentaje de estudiantes y personal que perdió la vida o resultó gravemente herido, el tipo de peligro. También nos va a decir a cuánto tiempo se debe informar. Entonces puede ser anualmente, cada 5 años, cada 10 años, por tipo o categoría de peligro. Y también ahí están, por ejemplo, los denominadores, el número total de estudiantes, personal en escuelas con al menos una lesión o muerte, el número total de estudiantes, personal en área geográfica afectada y el cálculo de porcentaje de total de afectados. Entonces, esta es básicamente como la tablita, como les mencionaba anteriormente, con los desglose, está el tiempo en que tenemos que hacer las menciones, las medidas, el indicador, y eso es un proceso de poder hacer esa evaluación. Nos va a permitir ver cómo estamos avanzando en términos de la seguridad integral en las escuelas. Entonces, eso es solamente una herramienta, un ejemplo. Hay muchas otras herramientas que ustedes pueden encontrar en la página de GADRES. Entonces, si tienes interés en conocer más sobre temas de indicadores, hay otras herramientas también que nos pueden ayudar a pensar y algunos ejemplos prácticos. Bueno, entonces eso es el contenido de la clase de hoy. Muchas gracias y hasta la siguiente clase.